Bruno Díaz a Texas. ¿Con quién más voy a tener? ¿A Ignacio o a Ignacio Pinto, abogado también, especialista en la materia desde Texas, lo que está ocurriendo? Dolia, te saludo con gusto. Abro contigo. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días en este miércoles. Pues sí, la respuesta que dio ayer el gobierno de México después, como dices, de pues mucha presión y mucha indignación en las redes sociales y en el público en general, pues en mi opinión es muy tardía y escasa. En este momento simplemente te voy a dar un informe de cómo van las cosas. Ya son más de 2,300 menores, que incluye a bebés lactantes hasta adolescentes que han sido separados de su padre o de su madre y puestos en jaulas cerradas con candados. La patrulla fronteriza, que es el brazo ejecutor de esta llamada política de cero tolerancia de Donald Trump, entregó a los medios un video donde se ve alrededor de 20 menores enjaulados, donde solo hay colchonetas y láminas de papel aluminio para cubrirse al dormir. Las cámaras de televisión tienen prohibida la entrada a los albergues. Un reducido número de reporteros ha sido autorizado a entrar, pero no a filmar. Hasta ahora las imágenes han sido solo de niños varones. En una grabación de 7 minutos filtrada a los medios se escuchan las voces de niños y que apenas pueden hablar repitiendo papi, mami, entre llantos y gemidos. Un patrullero comparó de una manera bastante cínica el coro de llantos a una orquesta sin conductor. Y bueno, yo desde ayer estoy en Twitter demandando, exigiendo, o cuando menos pidiendo, llamando la atención al hecho de que no sabemos dónde están las niñas y los bebés. Las imágenes que nos han pasado el gobierno son de niños varones ya adolescentes, ninguno siquiera chiquito, o sea, se ven ya altos los muchachos, o sea, pueden tener entre 12 y 18 años, pero no sabemos dónde están las niñas y dónde están los toddlers, que les llaman aquí, o sea, los niños de menores de 2 años o de 4 años. Según el gobierno mexicano, hay una niña mexicana entre estos que con síndrome de Down que está detenida en McClellan. Y hay mucha exigencia por parte de los medios y de las redes sociales de que digan dónde están esas niñas y los niños chiquitos. Pero me dicen que no van a dar imágenes, como están controlando la cobertura mediática, pero las autoridades no van a dar las imágenes de estas niñas o de niños porque no hay imagen más poderosa, Luis Alberto, que la inocencia de un niño que está siendo abusado, separado de sus padres. Esas imágenes simplemente alimentarían la indignación y las condenas internacionales que hemos estado viendo en los últimos días. Ahora, la separación de familias no es una ley, que quede bien claro eso. Es una política deliberada de cero crecimiento que decidió el gobierno de Trump. Si Trump quiere, la puede frenar con una sola llamada telefónica, pero ayer reiteró que la separación de familias es la única solución a la crisis en la frontera y culpó a los demócratas, como suele hacerlo, por el disfuncional sistema migratorio. El gobierno de México... Para que me describas un poco más, porque sí, los que me estás diciendo es la verdad aterrador, en el sentido de que son más de 2,300 menores, que incluye desde bebés lactantes hasta adolescentes, puestos en jaulas, ¿sí? Donde solo hay colchonetas y papel aluminio. Bueno, no sabemos dónde están los niños menores. O sea, los que están puestos en jaulas son niños varones, que son las imágenes que nos ha pasado la patrulla fronteriza. No hemos visto a los niños menores lactantes ni a las niñas de ninguna edad, ni la de 10 años que dice Luis Videgaray tiene síndrome de Down,
ninguna niña, ninguna imagen las únicas imágenes de niñas que hemos visto son en la frontera. La imagen esa desgarradora de la niña que llora, que trae una camisetita naranja, creo, cuando la patrulla está arrestando a la madre. Esa niña llorando que estuvo en las primeras páginas de los diarios aquí. Pero no las hemos visto en los albergues. No sabemos si están también enjauladas en estas jaulas que cierran con cadenas y candados. No sabemos dónde están. Y me dicen que no quieren dar a conocer esas imágenes porque, pues, una cosa son los niños de 14 y 18 años, entre 14 y 18 años, y otros son las niñas chiquitas, la imagen de una niña inocente, indefensa. ¿Los 18 son los que están encerrados? Por ejemplo, sí, más 14, o menos, 18. Si puedes ver la foto, por ejemplo, el New York Times hoy trae una foto de una fila de niños, y se ven que son grandecitos. No, o sea, yo simplemente estoy estimando la edad, pero son niños grandecitos, hombres, varones, que los tienen ya en fila ahí en esas como carpas donde las están asilando, pero no hemos visto niñas encerradas todavía, no sabemos, porque no quieren alimentar más la indignación con ese tipo de imágenes. Pero bueno, te decía que pues que esta no es una ley, es una política deliberada del gobierno de Trump, de Sessions, del procurador de Jeffrey Sessions, el procurador general de Estados Unidos, que la dio a conocer en abril. El gobierno de México ha sido cómplice, en mi opinión, Luis Alberto, de esta política desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando aceptó hacerle el trabajo sucio a Washington, impidiendo el paso de los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos a través de México. Pese a que la crisis estalló en abril, el gobierno de México guardó silencio. Apenas ayer, 6 semanas después, el canciller Luis Videgaray dijo condenar categórica y enérgicamente la separación de familias inmigrantes, política que llamó cruel e inhumana y violatoria a los derechos humanos de los inmigrantes. Videgaray informó que 25 casos, es decir, alrededor de 1%, son niños de nacionalidad mexicana. Dijo que la mayoría ha sido repatriada a México y que solo 7, incluida esa niña discapacitada, siguen en los albergues. Aclaró que casi todos los niños de Guatemala son de Guatemala, Honduras y El Salvador. El que no haya más mexicanos entre los niños no es justificación para no hacer nada. Videgaray anunció el envío de una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y la celebración de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, pero son medidas que no están a la altura de la agresión, de la ofensa. La respuesta de Videgaray es tardía y escasa, lo que Videgaray podría hacer si quisiera, y los candidatos presidenciales exigirle es suspender de inmediato la cooperación migratoria con Estados Unidos en la frontera sur con Guatemala. Trump acusa a México de no hacer nada para ayudarlo a que los inmigrantes no lleguen a la frontera, pues que Videgaray se la haga buena y en efecto México suspenda la cooperación, que en todo caso para Trump no sirve para nada. México no debe seguir siendo cómplice de estas atrocidades de Trump. La fase para las condenas retóricas y grandilocuentes ya pasó, Luis Alberto. México debe demostrar con hechos, no con palabras, que no va a tolerar acciones violatorias al derecho internacional de los niños en su frontera. Pero bueno, la verdad es que para el gobierno de Peña la prioridad sigue siendo salvar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y no provocar la ira de Trump. Si Videgaray dio la cara ayer, fue por la indignación que está levantando el abuso de niños. Tomar niños inocentes como rehenes para forzar al Congreso de Estados Unidos a financiar el muro fronterizo es un acto de desmedida brutalidad. Es una política absolutamente inaceptable, sean los niños del país que sean. Ese es mi comentario el día de hoy, Luis Alberto. Terrible, estoy viendo las imágenes aquí de Playground mientras haces el análisis. Oye, es verdad, esto es casi como el Holocausto, sin el Holocausto, pero enjaulados como un estilo nazi. Dolly Esteves, en verdad que es desgarrador lo que estamos viviendo. Digo, no sabemos si los están dañando o no, golpeando, que espero que no, los están alimentando.
cómo los tratan, por ejemplo, Dolly, es indignante, inhumano. No hay palabra, de verdad, es humillante. Mira, esa imagen que está, ves la fila de los niños entre las dos, estoy viendo aquí la imagen que estás transmitiendo. Esos niños son los niños varones a los que me refiero. Y bueno, lo que yo sé es que no los están maltratando tampoco. Los están alimentando, los están pues están en buenas condiciones, no hay ese tipo de abuso físico, eso ya sería pues el extremo total. De hecho, la Secretaría de Seguridad Interna, que es la que se encarga de todo esto, y la Secretaría, el Departamento de Recursos Humanos, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Interna, con el apoyo del Departamento de Recursos Humanos, han contratado y están gastando mucho dinero. Han contratado a servicios privados, empresas privadas, para que de la noche a la mañana se pongan a construir esas carpas que hemos visto, han contratado servicios de alimentos. Hay muchos voluntarios, pero también están contratando a mucho personal bilingüe para que se haga cargo de los niños. No están siendo maltratados en ese sentido. El problema es que han sido separados de los hijos, de los padres, y que es muy difícil recontactarlos. Muchos de esos niños no se sabe ni quiénes son. Hay versiones periodísticas que indican que no son 2.300 menores, que son muchísimos más. A los padres, por ejemplo, a una madre de una niña, la mandaron a Seattle, que está en la costa oeste de Estados Unidos, y a la niña la dejaron en Texas. Y bueno, es un caos. Logísticamente es un caos. Volver a reunir a esos niños y a esas niñas con sus padres va a ser muy problemático. Y los psiquiatras, los psicólogos, los pediatras están diciendo que el daño que se está haciendo a estos niños con la separación de sus padres de una forma brusca, arbitraria, inhumana, va a permanecer va a ser un daño irremediable en la psicología de estos niños. Entonces, si ellos están tratando de evitar que haya más delincuencia y haya más pandilleros, pues esto no es conducente a un niño saludable. Y Estados Unidos está contribuyendo, la política migratoria inhumana de Estados Unidos está contribuyendo a un problema que ya de por sí es severo, Luis Alberto. Sí, la prensa, veo que el New York Times y el Washington Post sí lo traen en portada, y esa foto indignante. Todos los días ha estado en portada, toda esta semana y la semana antepasada, sí. ¿Cuándo estalló esto? Porque aquí en México apenas ayer empezó el furor de esto, Dolia. ¿Desde la semana pasada? No, en abril. En abril es cuando el señor procurador Sessions se anunció la política de cero tolerancia. Es decir, dijo... ¿Jaulas? Sí, lo que pasa es que los medios, desde abril están separando familias, y por eso la estadística que dan es que en las últimas 5 semanas, a partir de abril, todo mayo y parte de este mes de junio, se han separado 2.342, para ser concretos, menores de edad, y a todos se les ha puesto no sabemos si a todos están en jaulas, porque, como te digo, hay censura. No nos dejan a los medios entrar, mucho menos con cámaras televisivas. Las únicas imágenes que conocemos han sido filtradas, por la patrulla fronteriza o el Departamento de Seguridad Interna. Conocemos nada más lo que quieren que conozcamos. No sabemos de las niñas, de los menores de 4 años, de los niños lactantes. Incluso hay contradicciones de que no han separado a los niños lactantes de las madres. Otros dicen que sí. Hay mucha confusión porque no hay transparencia. El lunes la secretaria de Seguridad Interna, esta señora Kristen Nielsen, la cual se ha reunido varias veces con Luis Videgaray para discutir la cooperación en la frontera sur con Guatemala,
esa señora no pudo responder a las preguntas que se le hicieron. Una de las preguntas muy directas fue: ¿dónde están las niñas? ¿Dónde están los niños, los bebés? Y dijo: no sé exactamente, voy a averiguar y luego les digo. Entonces es bastante contradictoria y caótica. Mucha de la información la están dando las ONGs, los grupos de mujeres y hombres voluntarios, bilingües, que están tratando de ayudar. Y de ahí, por ejemplo, salió el video de los niños llorando, que el patrullero comparó a un coro a una orquesta sin conductor. Entonces, no sabemos dónde están, pero contestando tu pregunta, desde abril, el que México no se haya dado cuenta, o algunos medios sí han estado informando que no ha sido un tema de primera plana, ni mucho menos, es porque México está muy embrollado en el tema de la elección, ¿no? Eso domina el ciclo noticioso. Sí, la verdad, por eso a veces dejamos agenda de fuera, hay que decirlo, pero por eso nos metimos. Dolia, por el tiempo. Y también en medio de esto se sale Estados Unidos del Consejo de la ONU. ¿Qué significa eso en materia de derechos humanos? Bueno, sí, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es una salida ya muy anunciada. Desde el año pasado, Nikki Haley, que es la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, había amenazado con salirse porque el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas constantemente está condenando a Israel, y Estados Unidos es un gran aliado de Israel, del gobierno de Benjamin Netanyahu. Bien. Se le fueron sumando las razones por las cuales salirse. En esta semana el Consejo de Naciones Unidas criticó esta política migratoria de Trump, y ayer finalmente dijo: nos salimos. Lo que precipitó, o sea, la gota que derramó el vaso fue lo de las críticas sobre la política migratoria, pero es algo que Estados Unidos desde el año pasado, el gobierno de Trump, mejor dicho, había estado contemplando. Y no le gusta que lo critiquen, a Trump no le gusta que lo critiquen, y de ahí que y menos un organismo internacional donde está incluido muchos de los gobiernos con los que se ha peleado, como Alemania, como Francia, Canadá. Lo que está pasando con el perfil déspota de este hombre. Conclusión, Dolia, en México entonces ha sido timorato, la autoridad la has visto débil. ¿Y qué va a pasar y qué faltaría con esto? Pues va a pasar el 1 de julio y esperemos que haya un cambio de gobierno. No sé quién venga, pero espero que el que venga rectifique esta política timorata que nos ha hecho tanto daños a nivel internacional. A Trump no se le puede apaciguar. Es un tipo iracundo, prepotente, violador de los derechos, no solamente de los humanos, sino de muchos otros derechos. No cree verdaderamente en el régimen de derecho. Pues básicamente yo digo que ha renunciado a todo lo que representa Estados Unidos. Está perdiendo lo que en inglés le llaman moral compass, o sea, la brújula moral por la que siempre se ha guiado Estados Unidos, que es... ¿Tú crees el que venga más fuerte, más contundente, Dolia? Es decir, no tan timorato. No, debe replantear completamente la política exterior hacia Estados Unidos y para empezar, tomar una posición mucho más ofensiva que defensiva. No debe temerle a Estados Unidos, no debe someterse a los chantajes y a las intimidaciones de Estados Unidos como lo hace el gobierno de Peña Nieto. Replantear la cooperación migratoria, la cooperación en temas de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo. O sea, dije en mi comentario que en mi opinión lo que amerita esta crisis es que hoy el gobierno de Peña diga: señor
presidente Trump, no vamos a seguir cooperando en el tema migratorio con Centroamérica, porque no queremos ser cómplice de una política que está siendo condenada universalmente. Ahora, debo observar también, Luis Alberto, o mejor dicho, resaltar el hecho de que esta política migratoria, por más cruel que sea contra las familias centroamericanas, tiene un gran apoyo aquí dentro de Estados Unidos, dentro del Partido Republicano. Y algunas iglesias, como la iglesia metodista, cristianas, creen que es lo correcto. Entonces, el hecho para Trump todo es electoral de aquí a noviembre, porque no quiere perder las mayorías en las cámaras, en el Senado y en la Cámara Baja, y esta política le está sirviendo para ganar todavía o afianzar más la popularidad entre el sector duro que lo apoya, los votantes duros. Entonces, por más impopular que sea, con Rachel Maddow y muchos otros medios de comunicación y demócratas y ONGs y medios de comunicación, etcétera, y muchos ciudadanos comunes y corrientes, es muy popular entre la base de apoyo dura del presidente. Uy, terrible, Dolly, en verdad, terrible lo que está ocurriendo. Te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto para lo que sucede en las próximas horas. Gracias, Dolly, un abrazo para ti. Igualmente, buenos días a ti y a todo el mundo. Igualmente, Dolly Esteves. Corte, vuelvo hasta Texas con el doctor Bruno Ríos, qué es lo que está pasando ahí en el epicentro, y voy también con el abogado Ignacio Pinto. No se pueden defender nadie en Estados Unidos ante esto, no se puede hacer nada. Después voy a abordar también hay está sufriendo acoso por acá en Sonora, personal de la Fiscalía de Justicia, le voy a comentar también. Suspendieron al juez de oro tras la denuncia valiente de empleados. Verá usted lo que está ocurriendo. También voy a hacer análisis con los colegios especialistas. Vuelvo con este tema, indignante en verdad lo que está ocurriendo.